suelo arrancar dándole la palabra a la persona que entrevisto para que se presente a sí misma en lo que quiera. A ver. Bueno, yo soy Marianela Pacheco, soy licenciada en musicoterapia, soy de Bahía Blanca. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en neurociencias y soy música, soy compositora también, soy madre, soy hija y bueno, soy muchas cosas, pero bueno, eso es más o menos una Sí. ¿Cuánto, una no? definición. Soy hermana. Qué bien, qué bien. Bueno, a ver, ¿por dónde querés empezar vos de todo lo que me nombraste? Yo te voy a ir preguntando de cada una de las cosas que dijiste, te voy a ir preguntando, que me parecen todas interesantes. Donde quieras. Una de las cosas que más quiero que podamos conversar es acerca de la musicoterapia. En mitos, etcétera, dentro de esas cuestiones, ¿no? Yo siento que no sé si compartís esto, no se conoce del todo cuál es la función y la tarea del musicoterapeuta, incluso la carrera, etcétera. ¿Puede ser? Sí, Al menos en nuestra ciudad, no sé cómo es. A ver, contame. Sí, más que nada coincido con esto que mencionás, en que hay que poco desarmar algunas representaciones sociales que se tienen acerca de la musicoterapia, porque está muy ligada al entretenimiento, está muy ligada a veces al aprendizaje también, a lo pedagógico, ¿no? Okay. Y en realidad tiene justamente un sentido que es específicamente terapéutico, que está atravesado por las experiencias musicales. Y bueno, y es una carrera de grado, ¿no? Así como estamos hablando de un fonoaudiólogo, de un psicólogo, de un terapista ocupacional, de un kinesiólogo, también es una carrera que tiene justamente patas en distintas disciplinas, pero es que es una disciplina en sí misma. Sí. Vos, a ver. Diseñamos tratamientos para que las personas con las que trabajemos aborden determinados objetivos terapéuticos, pero que están ligados a objetivos musicales también. Entonces, el objetivo terapéutico está siempre ligado a un objetivo musical. ¿Qué sería un objetivo terapéutico y un objetivo musical? Un ejemplo, una persona tiene un accidente cerebrovascular, queda con una hemiplegia del cuerpo, significa que la mitad del cuerpo no funciona o no responde a movimientos voluntarios, necesita una rehabilitación, y esa persona accede a apoyos como por ejemplo kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, y musicoterapia es otro de los apoyos a los que debería poder acceder, porque justamente en lo que se trabaja es en volver a tener experiencias que involucren la conversación entre las zonas afectadas del sistema nervioso para justamente que se vuelvan a integrar. Sí. Y los objetivos musicales que están atrás de esos objetivos terapéuticos es, por ejemplo, que la persona pueda rehabilitar la marcha o recuperarse de una afasia o de una dificultad en la comunicación y el lenguaje. Entonces, los musicoterapeutas lo que hacemos es valernos de las experiencias musicales para que la persona evoque de una forma íntegra me refiero a si cantás una canción que tuvo significado emocional en tu historia o que está actualmente representando algo que estás sintiendo, cuando lo intentás cantar, el compromiso es otro, es muchísimo más intenso y a la vez estás trabajando ritmo, que es lo que en la marcha también se rehabilita justamente para lo que es la cadencia de paso, el traspaso de peso de un hemicuerpo al otro y la regulación del movimiento. Eso es estimación temporal que a través del ritmo se trabaja completamente. ¿Y cómo lo trabajas a través del ritmo? Y Depende, ¿no? En esos casos, siempre, a mí en lo personal me gusta mucho hacer sesiones compartidas, porque ¿Grupales? es la forma, no,
Compartidas me refiero a, por ejemplo, trabajar con el kinesiólogo. Ah, ok, interdisciplinarias. Exactamente. Ok. Entonces, mientras yo voy haciendo el apoyo auditivo externo del paso, el kinesiólogo va realizando la tarea, entonces le estamos dando dos informaciones en simultáneo. Dos informaciones Dos intervenciones. que a la persona no la distrae, sino todo lo contrario, las puede integrar. Las puede integrar. Exacto. A ver, mirá qué interesante. Otra de las cosas por ahí más conocidas es esto de, bueno, la afasia o niños dentro del espectro del autismo que necesitan integrar la atención en lo que son las puntuaciones en la comunicación, aprender del silencio, la toma de turnos, el esperar, el estar atento y disponible a una interacción con un otro. En la afasia, por ejemplo, hay muchas veces que las personas intentan decir algo y no pueden. Estamos hablando de una afasia expresiva. Muchas veces personas que quedaron con un desafío de ese estilo, cuando quieren decir con la voz hablada una palabra, no la logran evocar, y tal vez cantando acceden al campo semántico vía voz cantada, porque comparten, digamos, estructuras de acceso. Una red neuronal. Exacto. Que en algún momento quedó grabada. Exacto. Una cosa así. Vos decís que, a ver, qué interesante. Te hago una pregunta, a ver, ¿qué opinas? ¿O qué me podés decir? ¿Vos crees que hay cosas dentro de lo musical que pueden quedar grabadas para siempre, aún a pesar de alguna dificultad que tengamos? En realidad el sistema nervioso es un sistema preciosamente plástico. Sí. Y hoy se sabe que en realidad hay aprendizajes que se automatizan porque el sistema nervioso se van autorregulando. Esto que Maturana llama autopoiesis, la capacidad del cerebro de autorregularse con las modificaciones del contexto. Sí, en realidad la capacidad de autorregulación viene por el lado de estar disponible para que la información que ingrese interactúe con la anterior y... Sí, y estar disponible a nivel actitud, ¿decís? ¿O a nivel motivación? ¿O a nivel neurológico? No, a nivel atencional, de alerta y atención, ¿no? Okay. Como de decir, bueno, estoy en un umbral óptimo para prestar atención y estar disponible para prestar atención a esta información, sí, y hacer algo con eso. ¿Pero eso es un acto voluntario o involuntario? Hay componentes que son más fisiológicos. Sí. Si yo estoy con un dolor interno corporal, esa alerta y esa disponibilidad atencional no va a ser la misma que si no. Entonces eso varía también de acuerdo a un montón de factores, pero digamos, la configuración de todo el cuerpo que llevamos y que nos caracteriza en nuestra identidad, sí, funciona de una forma que tiene una conectividad estructural y una conectividad funcional. Esa conectividad funcional está dada por las experiencias, claro, y por la química del cuerpo de cada uno, ¿no? Como hoy justamente a la mañana surgió una pregunta en torno a la depresión, ¿no? Que a veces las personas que están transcurriendo una depresión o un cuadro de depresión, a veces en el contexto se escucha mucho de, bueno, tenés que hacer esto, o esto te va a hacer bien, y capaz que la persona con mucho esfuerzo va y hace eso y lo que siente, lo siente y no siente bienestar, aún haciendo lo que al otro le hizo bien, ¿no? Y eso tiene que ver con la química del cuerpo, con los neurotransmisores que circulan en ese cuerpo y en ese sistema nervioso. Entonces somos súper neurodiversos todos, y sí lo que la música, digamos, lo fascinante que tiene a mi forma de ver es que son experiencias temporales que tienen patrones de activación que nos hacen sentir cosas particulares en un momento en particular, ¿no? Entonces, de repente estamos mirando una película y el acorde que acompaña esa escena hizo que
lloraras, ¿no? O Que que le te dé un emocionaras. sentido, que le dé un O sentido. que le dé un sentido, exactamente. Una escena Mm, de tensión o de terror, ¿no? Y mm, entonces, si vos le sacás esa música a esa mm, escena, claro, pierde sentido. claro. ¿Y esas cuestiones para vos son del orden cultural o biológico, o ambas? Esas asociaciones que se realizan Eh, artísticamente, ¿no? Digo, ¿crees que responden? Viste que hay como patrones culturales que parecería que la escena de Psicosis va acompañada de este exacto. sonido o hace que lo vimos tantas veces que, ¿entendés? ¿Qué has logrado ver? Que lo biológico está antes de lo cultural. Es media tramposa la pregunta porque, Hay algunas configuraciones, bueno, conocerás algo seguramente de lo que es la psicología de la Gestalt, claro, eh, que habla, bueno, acerca de las formas, ¿no? claro, claro. Las personas aprendemos por patrones y los patrones eh, los tenemos porque evolutivamente eh, aprendimos a sobrevivir Ujú. tenemos una vida, digamos, muy diferente a la anterior. A la anterior me refiero a otros momentos en donde teníamos que sobrevivir a Sí, predadores. sí. Pero la estructura genética no cambia. La estructura, eso iba a decir, Mm, la estructura genética no cambia porque tenemos un sistema tan plástico que esas mismas redes que se usaban para sí. reconocer al depredador, hoy se utilizan para reconocimiento de caras, por De ejemplo, otros ¿no? depredadores, sí. Entonces, claro, entonces es como, bueno, el cuerpo se reactualiza de acuerdo al contexto Claro. que tiene, ¿no? Bien, y volviendo a esto de en cuanto al sonido, ¿para vos hay cuestiones que terminan teniendo más peso de lo cultural o para vos allá hay algo de funcionamiento biológico en cuanto al sonido? Y hay una base que sí que es bien biológica, Mm, pero después hay una parte de contexto que es la que otorga como los usos y mm, los desusos sí, sí. de esas configuraciones, O ¿no? sea que podemos pensar en este ejemplo que pones de las películas, que depende en qué momento se mire eso, va a tener otro sentido, podemos pensar también, Sí, ¿no? Eso sí, puede ir variando a lo largo sí, sí, de los sí. siglos. Vamos un poco más al principio. Vos, ¿por qué elegiste esta carrera teniendo en cuenta años atrás menos información aún había? ¿Qué te acordás de por qué vos sí tenías algo de información y qué te pasó a partir de eso que sabías? ¿Se fue corroborado, se fue contrastado? Si eran prejuicios tuyos y después ¿cómo era? Respecto de lo que era la Sí, musicoterapia. sí. Eh, ¿Tus uf, expectativas coincidieron con lo que después pasaba? creo que la superaron. ¿Mm? Creo que la superaron. En realidad, yo musicoterapia siempre estuve ligada a la música porque estaba en el ambiente familiar, mi papá es músico, y siempre jugó con la música. Después, bueno, transcurrí en algunas instituciones educativas culturales, tanto la Escuela Estética de Bahía como el Conservatorio de Música. Y en la adolescencia, una docente de música de las escuelas medias mencionó al pasar la musicoterapia como que existía y que era una carrera, en una carrera de grado. Y en ese momento estaba en el polimodal, todavía no había ingresado a los últimos 3 años, estaba en noveno. Y empecé a investigar, era una época en donde no había internet como había ahora, no teníamos una compu de escritorio en casa, pero internet se pagaba con Mm, unos CDs de claro. Kellogg's, me acuerdo en esa época. Pero Eh, para vos, te conectabas por cuando, teléfono. claro, cuando escuchás esa palabra, ¿la profe siguió hablando acerca de la musicoterapia? ¿O Sí, vos, sí, fue un pedacito de qué te clase. acordás? ¿Qué te llamó la atención? Fue como el uso de la música para ayudar a las personas. Ah, eso fue como que ni se te había pasado por la cabeza que eso podía, que eso, En que realidad la música ya me había ayudado a mí antes. exactamente. Nada Sí, más que acá, entonces, ¿qué fue de diferente acá que escuchaste? Que esto puede ser una profesión, exacto. que es una carrera, Es digo, una carrera que es algo que que está estaba estudiado científicamente, no que ocurre solamente al azar. claro, en ese momento no estaba tan firme porque era una carrera naciente,
¿Vos joven. decís en Argentina? Claro, exactamente. Ajá. De hecho, es como terapia, musicoterapia en Argentina surge más o menos en la misma época que terapia ocupacional. Terapia ocupacional es más o menos de los 50, 60. Por eso ya llevan bastante. Sí, pero no estaba en el ámbito público. Ahí la va. Formación. Okay. La formación en el ámbito público aparece aproximadamente en los 90. Uh-huh. Entonces, fíjate que son más o menos, ¿cuánto? 40 años después. 30, 40 años después. Estuvo la formación, sí, en el ámbito de lo privado. Bueno, cuando te pones a averiguar, ¿qué empezás a averiguar? Directamente pensás, porque vos eras muy chica, pero en algún momento se te pasó por la cabeza que vos querías hacer eso. No hubo dudas, no sé cómo Mirá decirlo. vos, No, teniendo esa edad, o sea que faltando tiempo para terminar el secundario, sí. vos, hermoso, de hecho, todavía hermoso. no tenía decidido qué iba a hacer, qué, digamos, orientación iba a seguir en la secundaria, pero como el después estaba... A medida que ibas investigando a como podías, ¿te iba gustando cada vez más lo que te informabas? Me iba gustando cada vez más y ahora que lo pienso, no sé si fue por oposición o por... yo creo que es más por enamoramiento porque hay como en mi camino con la música una relación muy estrecha en cuanto a esto de darme cuenta de cantar una canción y estar, por ahí yo he tenido grupos con mi papá, teníamos los Pacheco Dúo, y tengo el recuerdo de estar cantando y de estar mirando a una persona mientras cantaba y hacerla emocionar. Sí. Entonces tengo como ese hilo muy vivencial. Muy vivencial, Claro, digamos, claro. ¿no? Pero esto fue a la par. Exacto. Ahí va. Como que ahí es donde yo creo que no tuve dudas. Pero vos ya siendo adolescente ya estabas actuando. Claro, ¿Papá? sí, desde los 9 años más o menos, que yo estoy ahí como Qué chica. Tocando y cantando y yendo a peñas y circulando en la música, ¿no? ¿Lo enfrentaste a esa edad? ¿Enfrentaste Hasta que nació en como un público juego. o no fue un problema? No, en un problema, sí fue un problema cuando empecé a ser un poco más grande, que me daba vergüenza capaz y cantaba como con los ojos cerrados, ponele. ¿A pesar de que ya traías toda esa experiencia? Sí, pero por una cuestión de desarrollo también, ¿no? Sí, claro. Cuando pasás de la pubertad, estás en la pubertad y vas a la adolescencia. Pero continuaste a pesar de eso. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, a ver, y tenés el recuerdo de que alguien se emocionaba, ¿no? Decís. Claro. ¿Y que se emocionaba qué sería concretamente? ¿Qué tipo de emoción vos observabas? No, eso como de que se le llenaran los ojos de lágrimas y después después de tocar, que vinieran y que me dijeran algo en relación a tal tema y que les pasó algo. Entonces para mí era significativo, pero bueno, todo lo que yo había sentido en ese compartir musical, había llegado a un puerto. Había llegado a la sensibilidad de otra persona, a la escucha, ¿no? Entonces eso, se me convirtió como en algo en donde dije, che, acá en la escucha hay algo. Hay algo que es importante, exacto. Entonces, bueno, ahí fue transcurriendo y fui averiguando más y más y más cosas. Después, bueno, yo continué comercio en las escuelas medias, que fue también como muy exigente la formación, y terminé y me fui para Buenos Aires. En Buenos Aires estuve, bueno, estudiando la carrera, más o menos unos 5 años. Pero cuando vos estuviste todos esos años en comercio, que es como otra data distinta. Distinta. Claro. No, ¿por qué habías elegido comercio? Y ahí no voy a había como cierto mandato. Había cierto mandato, claro. Sí, claro. Pero digo, vos en paralelo estabas haciendo cosas con la música, o sea, no abandonaste eso ahí. Cuando yo en ese momento estaba en el conservatorio y se me estaba poniendo pesado la exigencia del FOBA 3, en ese momento era ciclo medio 3, porque después cuando volví a Bahía, después de estudiar, retomé y finalicé, digamos, como bien el FOBA, la formación básica.
Pero en ese momento era como se estaba poniendo picante comercio y se estaba poniendo picante el concert. Entonces, como no me daban las horas de estudio en casa y de las Sí. exigencias. Entonces, en ese momento dije, bueno, suelto y confío. Y lo que sí seguía haciendo es como, bueno, dejé el concert en ese momento y continué con la escuela. Y la práctica con el instrumento estaba como más ligada a, digamos, al disfrute, ¿no? Como a tocar en los momentos como más libres. Bien, ¿y vos qué tocabas en esa En esa época? época guitarra Sí. y el bombo, que fue como el instrumento que desde más temprana edad toqué. Pero bueno, la guitarra también desde los 5, 6, 7 años. ¿Y qué tocabas? ¿Qué música ¿Qué tocabas? música tocaba? Bueno, el primer recuerdo que tengo es la canción de... Tengo un recuerdo muy gracioso que es que una vuelta, ayer justo fui a lo de mi vieja, me dice, tengo unas fotos para que te lleves. Y tengo una foto que estaba, se ve como coordinando a los compañeros para un acto, una cosa así. Compañeros Estaba de la de escuela, la escuela que tenía, no sé, de la 7, primaria. claro, tercer grado debe haber sido. Y yo estaba ya ahí con la guitarra. Y me acuerdo que dentro de esa época había tuvimos una hora libre y yo estaba con la guitarra y le estaba mostrando, en ese momento fui a un taller de guitarra en el club universitario que lo daba Alberto de Alberto, sí. Alessandro y nos había enseñado Hasta Siempre, una guajira que hablaba del Che Guevara. Y bueno, yo no sabía quién era el Che Guevara tampoco en esa época y yo se la estaba mostrando a mis amigas Un montón, un en montón. una hora libre. Y me acuerdo que ¿Qué? pasó ¿Pero la qué? ¿Le directora, estabas pasando que le estabas tocando la canción? claro, claro, la tocaba y la Impresionante, cantaba. sí. ¿Y? Y pasó la directora y me acuerdo que me dijo, ¿quién te enseñó esa canción? Y yo, claro, la actitud de ella fue como, bueno, acá pasó algo, como bueno, ahí fue a averiguar quién era el Che Guevara, bueno, me llevó más por el lado de la historia, ¿no? Ese es el primer recuerdo así como fijo de que recuerdo, tendría, sí, 7 años, 8 ¿Y años. qué te pasó cuando empezaste a enterarte de que lo que cantabas vos estabas diciendo algo? Empezaste a tomar... Y eh, mis papás fueron siempre personas muy eh, que les ha gustado conocer la historia. sea, en tu Y casa yo se hablaba de sabía, eso. sí, 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 yo Ok. sabía más o menos quién era. Después de grande uno puede ¿Y recordás que complementar la vos hayas información, ¿no? influenciado a alguna de tus compañeras con toda esta data? ¿Notabas cómo era la recepción de tus compañeras? Ahí éramos muy niñas, sí, Claro. compartíamos. Mm, De hecho, una de las chicas está ahí con el bombo. qué Sí, sí, maravilla. hay Claro. como cositas Un que, montón que ahí. sí. Eh, bueno, volviendo a esto de cuando decidís, vos lo das a entender como que fue como te la jugaste a ir a estudiar musicoterapia porque no sabías bien de qué se trataba, una cosa así. En realidad yo había averiguado muchas cosas porque a mis papás les daba mucho miedo que una jovencita de 17 años Sí, se vaya sola a Buenos Aires, porque en ese momento no se iban mis amigos a estudiar sí. allá. Entonces también era un montón de información para Claro. ellos. Y en el intermedio fue como, bueno, hablar con las musicoterapeutas, vamos, busquemos musicoterapeutas de acá y vayamos a preguntarle de qué trabajan. Y fui a hablar con 2 musicoterapeutas, que una no trabajaba de profe de música y la otra no trabajaba de musicoterapeuta, sino que trabajaba otra cosa. Yo volví frustrada y dije, bueno, Bueno, pero había una que sí. claro. Entonces, me acuerdo que mi vieja, que siempre se lo agradecí en su momento, al patrón de ella de ese momento, le dijo, ¿la ves segura? Sí, le dijo, está como, vino, me hizo las cuentas. Ella, mi vieja me planteó y me dice, ¿por qué no estudias psicología y después te vas a estudiar musicoterapia como para no ir tan chica a Buenos Aires sola? Y en ese momento andás a ver de dónde saqué esa información, que eso no me lo acuerdo. Mi vieja cuenta de que yo vine con una cuentita que le hice cuánto salía la residencia, cuánto salían los pasajes de colectivo, Claro.
cuánto salía la carrera de acá y le hizo Sí. una comparación. Como una cosa muy adulta tuya, ¿no? Y también como Y muy que en segura, un muy segura. momento, claro, entonces, y la devolución de esta persona que era una palabra importante para mi mamá, y más que nada importante porque él había tenido una experiencia en donde a una de sus hijas le pidió que estudiara determinada carrera en pos de no estudiar la carrera que ella quería y finalmente estudió las dos carreras y es como que él como padre sintió que le había hecho perder el tiempo, digamos. Independientemente de esa historia, digamos, fue como, cuando le dijo eso a mi vieja, fue como que mi vieja dijo, bueno. Pero bueno, fueron años, en esa época, Estamos hablando de qué época. 2006, me fui a una residencia y bueno, nada, también cuando estás allá, ahora siendo mamá, digo, claro, con razón tenían miedo mis viejos, porque bueno, fui a vivir a una residencia mixta, que si bien era de estudiantes, había bastante control y demás, también salíamos de lunes a lunes y era como querer estudiar en medio de como de ese contexto, vos veías historias que, bueno, no todas llegaban a buen puerto, ¿no? Entonces era un desafío también y como que ahora que te lo estoy contando y siendo mamá, como que digo, wow, claro, entiendo por ahí el temor de un padre porque es una ciudad que, bueno, que aloja un montón de oportunidades y un montón también de desvíos, ¿no? En donde pueden pasar muchísimas cosas. Pero bueno, yo estaba muy enamorada de la carrera y cuando entro a la carrera empiezo a conocer gente afín. ¿Viste? Cuando vos decís, esta es mi comunidad. Entonces nada, fue como, no sé, fluyó. Circulé por ahí y me encantó. Bueno, me enamoré ahí de la profesión. Y sentías que eran pares, que estaban en un punto como en búsquedas parecidas. Sí, me pasaban varias cosas. Habían compañeros que recontra les gustaba la carrera y compañeros que no. Hola. Ah, ¿por qué? ¿Qué esperaban otra cosa? Porque también habían muchos compañeros que querían hacer música y que el camino iba más por el lado de presentarse y de... Okay. Entonces por ahí la carrera era otra cosa. Era otra cosa, porque era vos ponerte al servicio de la música que el otro necesita o que el otro... No, no es lo que vos necesitas. Exactamente. Bueno, en ese sentido vos sí corroborabas que sí estabas más orientada. Coincidía con tu interés, digamos, la carrera. Sí. ¿No? Sí me pasó que después, ahora pensándolo, digamos, como que hay como una especie de mezcla entre lo que te gusta y el laburo. Y ponele, yo ahora no tengo la cantidad de pacientes, pero hubo un momento de mi vida que tenía como 40 pacientes semanales. Y me pasaba que cuando volvía a mi casa no escuchaba música para mí, o quería estar en silencio. Bien. Necesitaba como... Claro. Y eso, después con el tiempo fue como, lo fui acomodando y fui entendiendo que en realidad uno cuando disfruta el trabajo es como no lo vivencias como algo... Que satura, pero te satura en realidad. Okay. Entonces cuando te empezás a dar cuenta es como una especie de síndrome de burnout. Claro. Más subclínico. Que no tenía que ver seguramente con la música, sino con otra cosa, que implica el trabajo que estamos haciendo. Con el procesamiento, porque uno está expuesto a, si vos trabajás 8 horas por día con sonido y después necesitas cortar porque está saturado el sistema, ¿no? Claro. Entonces como bueno, ahora transcurre como que también he decidido transcurrir no solamente por la musicoterapia clínica pura y dura, sino que tengo una pata en la musicoterapia clínica porque es lo que más me gusta de todos modos, pero tengo, no sé, un taller de canto de personas que vienen a cantar, y que también es algo que lo disfruto, la docencia universitaria, que es otra parte que también disfruto un montón, y la investigación que está haciendo casi, te diría, mi segundo amor, porque estoy haciendo un doctorado en neurociencias,
y estoy en esto de que te comentaba de la clínica, el ver que hay personas que les hace bien, a pesar de que no son personas músicas, porque eso también es una representación social, ¿no? De que, bueno, le gusta la música, lo mando a musicoterapia, y capaz que lo que necesita es psicología, no es musicoterapia, ¿no? Como la música ahí es como, perdón, los musicoterapeutas a veces necesitamos hacer psicoeducación a nivel social de por qué una persona debería ir a musicoterapia. A ver, vamos a aprovechar no, y bueno, a ver, ¿no? contanos. Entonces, por ejemplo, hoy di dos ejemplos bien concretos. Una persona con afasia, una persona con necesidad de rehabilitar la marcha. Un niño con desafíos en la comunicación muchas veces es derivado a fonoaudiología. Pero a veces las necesidades de ese niño o de esa niña están en lo que son los prerequisitos de la comunicación y el lenguaje, que tiene que ver con el contacto visual, que tiene que ver con la prosodia, que tiene que ver con las tomas de turno, que tiene que ver con los silencios y las esperas, entonces, o con los balbuceos y las vocalizaciones, ¿no? Entonces, todo eso es bien del área nuestra, que las fonos y los fonos que he tenido la posibilidad de trabajar en conjunto, ellos mismos te dicen, ¿no? Como, che, esto para mí es un montón, todavía no está como para. Entonces, el pasito previo, que serían tratamientos incluso hasta más cortos y más tempranos, mejor, para justamente trabajar en los prerequisitos y que después puedan acceder a un tratamiento más formal de fonoaudiología que la ayude a ordenar toda esa info. Ah, mira qué interesante. Es como si fuera un paso previo a veces. Exacto. Porque el otro que propone cosas más estructuradas, sí o sí. Trabaja con funciones más superiores. Elaboradas. Ah, sí, claro. Por ejemplo, no sé, clasificar o categorizar es una función cognitiva más compleja que si la atención no está en un alerta óptimo y en un sostén atencional óptimo, es como que le estás pidiendo a un chico que mire una imagen y que la clasifique cuando el chico lo que necesita trabajar es la orientación de la atención y eso lo puedes trabajar con sonidos y con dinámicas temporales para que le preste atención en el momento que tiene que prestar atención, ¿no? Entonces eso es como... Decime un par de materias en esa época de tu formación de grado, materias o... a ver, digamos, dentro de la carrera, ¿qué cosas crees, mirándolo ahora a la distancia, que han sido como muy importantes o fundamentales? ¿Me entendés? Sí. Que de alguna manera pueden ser como la columna vertebral de la cosa. La primera que te diría se llama expresión corporal, que tenía que ver con registrar el propio cuerpo en relación con el otro. Esa es una de las materias que más es bien vivencial y es bien de tener que decodificar en el otro, pero sobre todo decodificar en uno aspectos que tienen que ver con el cuerpo puesto en el vínculo, en el espacio y en el tiempo. Ajá. Exacto. Y a ver, ¿y cómo sería? ¿Cómo se cursaba esa materia? ¿Era teórico-práctica? Teórico-práctica. ¿Y qué en ese hacían? momento veíamos a Patricia Stokoe, a un montón de autoras y autores que hablaban de lo que es el esquema corporal, el reconocimiento. ¿Desde qué punto de vista? Epistemológicamente hablando. Viste que hay como miradas. Ellos trabajaban más desde eso, desde la expresión corporal, que tenía que ver bien puntualmente con cómo el cuerpo estaba disponible para la experiencia. Bien pragmático, sí. Bien pragmático. Como no, y todo eso que veíamos conceptualmente, en la práctica era pura experiencia. Era nada más que sentir y llevar y traer el concepto que habíamos visto a la experiencia. Entonces, creo que lo que tiene de distinto musicoterapia es que es eso, la intervención es andar a sentir. Para aprender tenés que sentir.
Para aprender tenés que sentir. Por ejemplo, aparte de este ejemplo, digo, en general vos decís que el aprendizaje cognitivo ¿Viste? se produce a partir de lo vivencial, Exacto. ¿no? Pero que en general, obviamente, que está re bueno, pero digamos, acá casi todo es así, decís vos, La intervención en la intervención. tiene que estar atravesada por la experiencia. Por Sí, eso, cuando hablamos de un objetivo terapéutico, yo le puedo decir a una persona, vos tenés que hablar más despacio. Pero si la persona no sabe cómo hablar más despacio, yo tengo que darle experiencias musicales para trabajar sobre el concepto de velocidad. a ver, ¿y cómo sería? ¿Qué experiencias musicales? Entonces, por ejemplo, elige una canción y la canción, en vez de cantarla de forma rápida, uno regula desde la guitarra o desde el acompañamiento la velocidad y la persona tiene que ajustarse a acomodarse a esa nueva velocidad. Bien, eso se utiliza para lograr qué cosa, por Y, ejemplo. por ejemplo, el trabajo que hablábamos hoy de la inteligibilidad del habla, Interesante, interesante. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los patrones motores secuenciados a menor velocidad arman mejor la secuencia fonética de la voz hablada. Y en la voz cantada sucede que cuando uno canta, tiene más activación, más tonificación de todo el aparato fonador, porque implementamos melodías. Claro. Cuanto más aguda es la melodía, necesitamos más tonicidad. Esa relación de tono con todo lo cognitivo que está alrededor de cantar, comparte parte de las redes que se activan con hablar. Por eso, por ejemplo, una persona con disfluencia, que antes se conocía como tartamudez, ahora la palabra técnica que se utiliza es la disfluencia, puede evocar un sonido sin tartamudear en tanto y en cuanto use voz cantada, pero con la voz hablada tartamudea. En el Parkinson pasa lo mismo. El Parkinson, cuando avanza, existe un fenómeno que se llama freezing, que es que la persona quiere iniciar el movimiento, pero no puede. Entonces, es muy frecuente las caídas. Entonces, ¿qué se hace con la música? Se los entrena para que estratégicamente utilicen un recurso externo que los organice, un metrónomo, una canción, que canten ellos mismos una canción y que el primer paso lo den con el acento de la canción. Entonces, de esa manera, las estrategias se generalizan en los espacios y esa persona se cae menos. A ver, pero ¿por qué? Por la Porque combinación. lo que hace el estímulo externo es un organizador temporal que secuencia en qué momento la Sí. caída coincide con la cadencia Y ahí del donde paso. evita quizás una caída, por la Exacto. secuencia del re Exacto. interesante. Pero si la Re persona camina interesante. sin tener esa regulación que es bien desde el lenguaje interno, esa persona el movimiento no lo puede iniciar. Si hay un regulador externo me refiero a una persona, por ejemplo, que tiene estas características que mencionamos del freezing. Si vos lo ves bailar tango, o lo ves bailar, el primer paso lo da sin dudar, ¿no? No le cuesta dar el primer paso. Sin embargo, si tiene que caminar sin ninguna música que regule o que mediatice ese paso, no puede dar el primer paso. Después se engancha. Es como un taca, 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 ¿no? Si no, no lo hace. O sea que ahí estamos priorizando lo rítmico dentro de los elementos. Lo Exactamente. rítmico. Exacto. Interesante. Exacto. ¿De qué disciplinas crees vos que se nutre más la musicoterapia? Ay, qué pregunta. Si esta pregunta me la hubieses hecho hace 20 años, te hubiese respondido de la pedagogía musical, de la música y de la medicina y la psicología.
hoy hoy te respondería de las ciencias del comportamiento, y digo ciencias del comportamiento justamente porque no creo que se reduzca a como enfoques, sino a hechos y eventos que se estudian, eh, estadísticamente, cualitativamente. eh, las neurociencias creo que son, de hecho, bueno, parte de mi elección después de continuar estudiando pasó después de la carrera de grado por una maestría en neuropsicología clínica en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, que me invitó a pensar la forma de diseñar los tratamientos. Fue como muy ordenadora. Y después entré en el doctorado en neurociencias y se me voló la cabeza porque dije, wow. Pero vos en la formación tenías materias de neurociencia. En la formación de la licenciatura en musicoterapia teníamos de todas las materias, que eran, si mal no recuerdo, entre 28 y 30 materias, teníamos 2 materias Claro, muy poquito. ¿Cuáles que eran? eran neurofisiopatología Bien, y neurofisiología. bien. Veíamos como la estructuración del sistema nervioso en su funcionamiento esperable y en el funcionamiento patológico. Sí. Pero eran, no me acuerdo si eran 2 cuatrimestres o Claro, 2 años. muy poco comparado con... Exacto. Ok, y el resto Exacto. tendía a ser más sobre qué. Y más psicoanalítico. Ciclos vitales, sí talleres de instrumentos, muchos, aerófonos, percusión, Sí, guitarra, sí. que de hecho uno de los profes que hemos tenido es Sergio Feferovich, que es un talentosísimo profesor que también sabe un montón de musicoterapia. Después, mucha psicología, pero siempre más desde el enfoque más psicoanalítico. No había mucho cognitivo Y en esa época. había que como que establecer un puente entre esa data y la intervención. ¿O qué hacían con toda esa información después en la clínica, digamos? ¿Vos sentías que que te servía? Yo creo que uno tiene que conocer, digamos, si yo hubiese podido tener esa info, capaz que elegía otra escuela para ir a estudiar la carrera, ¿no? En ese momento, bueno, mi elección estuvo por la universidad pública y por esa casa de estudio en particular que tiene algo también que es rico en sí mismo, ¿no? O sea, que vos decís que en otros lados hay otra orientación dentro de la musicoterapia. Exacto. Okay. Ahí los programas de estudio son diferentes de acuerdo a la orientación de la casa de estudio. Claro. De hecho, ahora existen dentro de la universidad un poco más de eclecticismo, pero en esa época puntualmente no, era bien psicoanalítica, y la información que tenías la buscabas, no sé, sistémica, por ejemplo, tuvimos un texto, ni siquiera una materia, un texto, ¿no? Y sistémica es fundante en un montón de cosas. Psicología de la Gestalt, por ejemplo, tuvimos también. Claro, y es importantísimo para nosotros. Claro. Sobre todo las leyes de la Gestalt, lo que investigó. Estoy Exacto. pensando en Benenson. Tengo un recuerdo como, ¿no? Como el primer autor en hablar, ¿no? De que tengo un librito por ahí de qué es la musicoterapia de Benenson. Exacto. Ahí Benenson fue el primer musicoterapeuta médico. Él era psiquiatra. Y él, junto con unas educadoras musicales, empezaron a instalar esta idea de musicoterapia. Es uno de los primeros referentes de la musicoterapia en Argentina, sí. Y él era médico, psiquiatra, ¿no? ¿Y estaba como texto cosas de él? Sí, Benenson es uno de los referentes. Sucedía también que a nivel mundial habían muchísimas más cosas
y en las primeras escuelas que hubo de musicoterapia acá, no se daban esas cosas por la dificultad de acceso a esos materiales, porque los que accedían a esos materiales eran los que iban a los congresos mundiales de esa época. ¿Hay algún lugar que vos sientas que es referente, digo, en el mundo, como algún país dentro de la disciplina? Mira, Argentina es... ¿Cómo está posicionada para vos Argentina? Es te diría, el país que tiene la carrera como carrera de grado. Ah, mira qué interesante. ¿Sí? ¿El único? Es el único país. En el resto del mundo, la formación de musicoterapia son, por ejemplo, logopedas, que sería el equivalente a fonoaudiólogo, y lo que hacen es un máster, que es de 2 años, y son musicoterapeutas. Entonces está como más mezclada con otras... Como de posgrado. Exacto, es como un posgrado, exactamente. ¿Y por qué crees que en Argentina tiene... Argentina es un país muy particular en muchos aspectos. Sí. De hecho, bueno, yo actualmente trabajo con ingenieros biomédicos y te das cuenta de que es una formación de avanzada terrible. Argentina es un país muy progresista en un montón de cosas, que a los argentinos nos cuesta reconocer eso como un capital. El argentino suele mirar el afuera con con ojos más buenos, y cuando es cuestión de valorar lo propio... Claro, está lo eurocéntrico sigue estando, sí, y el sueño americano también. Es bastante... Autocrítico. Lamentablemente, ¿no? Digo, Sí, porque estaría buenísimo que podamos como poner un poco más de valor a las cosas, sobre todo en este contexto, en donde hay como un discurso bastante dominante de tener que destruir cosas que supuestamente no funcionan. Entonces, bueno, hay que hacer una revisión, me parece, un poco más profunda y no tan superficial de las cosas que funcionan y las que no. Y las cosas que funcionan hay que regarlas. Y las cosas que no funcionan hay que mejorarlas, ¿no? Sí. No hace falta, no hacen falta motosierras, hacen falta miradas constructivas sobre las cosas. Sí, tal cual. Y sobre todo eso, no caer como en falsas promesas que no solo no estamos percibiendo a nivel sociedad, sino que también nos hacen también como encontrarnos con inconsistencias en el cotidiano, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pero Argentina... Digo, hay mucho para hacer y hay mucho que vos estás haciendo, porque... Sí. ¿No paraste de que te volvés de esa formación de grado? ¿No paraste de hacer cosas? Digo... Me gusta bastante hacer claro, cosas. Pero no hay nada que te lo haya impedido. Sí que te lo haya por ahí dificultado, obstaculizado, me imagino, pero sí. No, pero a pesar de... Suelo sobreponerme cuando las cosas no salen, suelo frenar un poco, sacudirme el polvo y arrancar. Pero sí, es como un caminito. Vos me preguntabas respecto de las disciplinas. De las disciplinas. No. Claro, yo te decía qué disciplinas para vos han influido más en la formación, ¿no? Sí, pero estábamos también comentando esto de Argentina, ¿no? De dónde estaba posicionada la musicoterapia en Argentina, y acá en Argentina es en el único país en el que tenemos ley de ejercicio profesional. Es decir, tenemos una matrícula, tenemos... matrícula nacional. Tenemos matrícula nacional y provincial. Provincial, ok. Entonces hay una ley de regulación del ejercicio profesional, y eso muchas veces en Buenos Aires sucede también, no es que no, pero en lo que es la representación social de la musicoterapia, muchas veces, como la musicoterapia como palabra, como representación, está asociada a el entretenimiento, a el ayudar, muchas veces hay personas que, aún no teniendo la formación, y esto no es una crítica, sino entender que es un momento en donde se juxtaponen, en donde se mezclan situaciones, oportunidades, prácticas,
uno entiende que la música es un fenómeno humano que sucede, que se comparte, pero sí muchas veces en relación a la construcción de la función del rol del musicoterapeuta, a veces hay prácticas que hacen como ruido en esto de qué se considera como musicoterapia y qué no. A ver, ¿cómo sería? Entonces, por ¿Qué ejemplo, no se considera musicoterapia? por ejemplo, en ámbitos hospitalarios suele suceder de que, no sé, hay un grupo de músicos que va a dar espectáculos de forma totalmente valorable, ¿no? Ad honorem, sin tal vez un recorrer a ver qué tipo de población hay como para saber si la música que van a ofrecer gusta o no, o es de interés de las personas que se encuentran en esa situación o no. Sino trabajo de campo, digamos. Exacto. O Y eso puede, a veces, pero eso puede ser iatrogénico. exacto, bueno, y ahí es donde entra esto del fenómeno musical como un fenómeno que también genera, digamos, tiene como una buena fama la música, pero en realidad también genera situaciones de iatrogenia, ¿no? Eh, así como en un hospital sucede de que los ruidos de las máquinas generan desde sorderas en niños que están expuestos a esas situaciones o disminuciones auditivas, el realizar intervenciones que no estén clínicamente orientadas también puede generar determinado movimiento. No siempre, pero no es lo mismo dar una medicación errada que cantar una canción desafortunada, no vamos a comparar ese tipo de cosas, pero sí, por ejemplo, se ha escuchado muchos reportes de colegas, no sé, payamédicos, por decirlo, de alguna forma, que es una corriente hermosa, que nada tiene que ver con desvalorizar, sino que tal vez el hecho de no tener la formación para poder reconocer determinados aspectos que tienen que ver con la vinculación con la persona y con cómo construirla de forma orgánica y terapéutica, tal vez van con el ánimo de subirle el ánimo a una persona o a determinada situación que es comprometedora, y se hace desde un lugar más, menos profundo, y a veces en vez de generar una ayuda, generan más un rechazo y una situación incómoda, ¿no? ¿Por el contenido o por el vínculo? Y O ambas. depende. Dependerá del caso. En las que nos hemos enterado es, por ejemplo, no sé, como desde creencias religiosas hasta una persona en un momento oncológico complicado, por más de que le digas de que le cantes una canción bonita para que se sienta bien, capaz que lo que necesita es que estés ahí en silencio y que cuando el silencio es una forma de intervenir, es la forma de intervenir incluso. ¿Por qué decís la forma? Porque el fenómeno musical está construido a partir de la relación del sonido y el silencio. Los patrones tienen... Sí. ¿Y qué pasa en la forma de intervenir con el silencio? Y es donde circula la escucha, es donde circula el cómo construyo con el otro. Si no es ruido, no es ir a llenar de música, sino es como la función del musicoterapeuta no es ir a musicalizar un tiempo. O sea, que puede ser que haya una intervención desde el silencio, al estilo Sí, claro. 433. Ahí no sé qué es 433, pero una sí. obra de John Cage que está... Sí, ¿no? sí, exactamente. De hecho, eso también estudiamos. Ah, ahí va. Te pedí que elijas unos objetos, 3. Sí. ¿Te ha costado elegirlos? No, pensé que me iba a costar más. A ver, ¿qué? Cuando me dijiste 3 dije, ay, ¿cuáles serán? Y hoy fue como, ¿Qué elegiste?
El primero que elegí sin dudar es este. Esto es un amuleto Mirá. que está reconstruido. Es un angelito que, la verdad que yo no soy muy religiosa, no lo voy a negar, pero sí me lo regaló una persona muy importante en mi vida, que es mi abuela materna, y es como la persona que yo diría que me supo ver desde el silencio, Wow. ¿no? Como la que yo siento que leía todas Gestos. mis sensaciones y que tuvo muchas actitudes de cuidado muy desde lo sutil, pero desde lo íntegro, ¿Vos ¿no? te dabas cuenta en el momento cuando eso pasaba? Sí, sí, claro. La forma desde la forma de hablarme, desde la forma de Sí. mirarme, hasta como la forma de estar, ¿no? O sea que vos también la leías a ella Sí, claro. desde el silencio, ¿no? Sí, Qué interesante eso de la construcción, sí, total. ¿no? Digo, para que se pueda sostener ese silencio hace falta que los dos Sí. contribuyan. Y es como Y, ella ya falleció, pero es como como mi punto, yo sé que ella está siempre, porque ¿la porque la sentís? siento, pero Sí. sin, eh, la llevo siempre conmigo, es como que es parte de mí, ¿no? Cuando Claro, uno, totalmente, claro, claro. esa es la forma, y bueno, es un, ¿Y qué relación llegó a estar al tanto de tu búsqueda y tu formación? sí, ¿Y qué decía acerca de eso? ¿Qué sabía ella acerca de lo que siempre vos hacías? eso, siempre, tal vez ella no te decía, ella estaba, capaz que no te lo decía y por ahí después de que falleció, sí, por amigas de ella, me enteraba de cosas que ¿Qué? ella, que estaba muy orgullosa o que yo le había hecho una canción y que ella la Ah, escuchaba o cosas de ese estilo que vos decís, bueno, yo la sentía igual, ¿no? Que la sentía por más de que no me dijera me gusta la canción que me hiciste. ¿se la mostraste la canción? Sí, sí, ¿Pudiste? sí, sí, ¿Y? sí. ¿Qué? Nada, o sea, le gustó pero yo no sabía que ella, por ejemplo, no sé, en su casa se tomaba un mate y la escuchaba. Y yo me entero después de eso, ¿Se ¿no? guardaba sus emociones Sí, ok. sí, era una persona, sí, muy, eh, a mi forma de ver, muy sabia y sobre todo muy contemplativa. Eh, bueno, nada, fue una persona muy importante para mí Hermoso, y hermoso, es sí. como una persona que siento que es mi punto anterior en la historia, ¿no? Como en el hilo rojo, es como, Te es identificás una con persona ella, muy, sí, como que te sí. identificás, Y es como... una persona que se caracterizó también por hacer mucha obra, eh, ayudaba mucho en la iglesia, ella quedó viuda muy de joven, tuvo una historia muy, muy dura en su vida en general, pero me parece una persona que fue súper resiliente Claro. y se sobrepuso Mm, a todo sin victimizarse, ¿viste? claro, Como claro. de una manera Sí, sí. muy Si no, no sería resiliencia, clara, sería manipulación. claro. ¿Qué Después, más? ¿Qué es esa belleza? esto que tengo acá es un pequeño librito, yo suelo tener pequeños libritos que me ayudan un poco a recolectar a veces no sé si te pasa, pero a veces estás en un momento o en una situación y se te vino un pensamiento o una idea Sí. ¿Y la escribís? y escribo Bien. algo principal como para después poder evocar. ¿Cuánto hace que haces eso? Mucho. Sí. Pero, A veces volvés y te morís de risa. ¿volvés a leerlo, esas cosas? No con tanta frecuencia como me gustaría, porque la vida a veces me sobrepasa en la cantidad de cosas, pero sí, a veces tiendo a volver cuando encuentro un ratito para la composición o para Bien. cuando estoy haciendo algo y digo, ay, anoté algo de esto y vuelvo. No es como una anotación tipo diario.
descriptivo, sino más bien creativo. Claro, exacto. Es como, sí, a veces son palabras. No sé, este es de este año porque hace poquito fui a un viaje, crucé el charco por primera vez, me fui para Europa, eh, y de ver obras de arte fue como, che, como de Impactante. apreciar el arte plástico, fue como, che, me pasan cosas, entonces, al cuaderno, ¿no? Y entonces tengo palabras de la obra y de lo que me Sí, pasaba, ¿no? bien. Pero de repente capaz que salgo de acá y me siento en el auto y como tac, una Bien, frase, ¿no? sí. ¿Y Como, eso ha llegado a ser como un método de composición también? son lugares, es como cuando te cae una ficha, esa sensación como de, che, me pasa esto. Sí. Pero digo, cuando, si vos tenés que elaborar una canción, ¿usás una forma muy distinta a esto de la palabra y cómo te ha Eso salido? depende de cómo me encuentre. No, Mm, no tengo un método ahí. ujú. El método es estar conectada. Es lo único ¿Y que... cómo haces para estar conectada? ¿Tienes un método también para eso? El silencio creo que es Tal cual. la forma de llegar. El silencio y el frenar. Eh, o a veces es una situación puntual en donde ahora me está pasando mucho con la maternidad eso, de que, no sé, de repente levantar la mirada y que te esté mirando, o al revés, ella estar haciendo algo y yo encontrándome mirándola, por ejemplo. Eso es como un fenómeno, ¿no? Como sentís algo y después decís, no, me pasaron un montón de cosas y después sí busco un momento de estar sola y decir, bueno, listo, por acá. Mm. Eh, O sea que la cuestión del método introspectivo te funciona. Yo creo que en general sí, funciona. sí, sí. Bien. Y ahí también No crees hago, no vos. hago el ejercicio, yo conozco muchas personas que ejercitan sentarse a componer. Ujú. A mí me pasa de que si yo no hay una activación que me motorice Sí, a, como si no me pasó nada eh, emocional, mm, no suelo, sí, no te suelo entiendo. ir a armar algo que Sí, sí. no. Para vos el principal disparador es lo emocional, para Sí, después que, pero capaz que que porque no te- tengo tiempo para sentarme a hacer el ejercicio de componer, ¿eh? Me Mm. encantaría tener un día de Bueno, 30 horas. pero una vez que ocurre eso emocional, Sí, tratás de dártelo ese sí, tiempo. sí, Ujú. Se sí, impone, sí, por más que no, duermas menos, sí, estés más cansada, como que sí, vale la pena. sí. ¿Qué más? Y después los zapatos de tango. Los zapatos de eh, tango, a ver, ¿cómo aparece el tango? el tango como aparece, es un O, pendiente, dicen que el tango te espera. El tango, en realidad, digamos, aparece como música y como danza de manera a destiempo. qué difícil la pregunta. Fue muy gracioso porque hoy descubrimos de que habíamos compartido una fecha y vos tocabas tango en La Puñalada Mm. y yo cantaba folclore en esa época, ¿no? Pero el tango no era un género que me llegara en su momento, pero Sí. sí sabía que en algún momento me iba a llegar. Por esa frase que Por escuchabas. esa frase y porque Mm. también me pasaba de que, no sé, en algún momento, eh, sobre todo estando en Buenos Aires, había eventos. Yo trabajé en Buenos Aires mientras estudiaba en una peña que se llamaba la Peña del Colorado, en donde habían artistas enormes. De hecho, entré a trabajar como moza para poder presenciar los espectáculos porque tenía presupuesto de estudiante. ¿Qué viste? Y no sé, estaba Ariel Ardit, Mm. que un cantorazo de tango, hasta, no sé, Laura Albarracín, el Pipi Giuliano, que es el violero
de Mercedes, fue el último violero de Mercedes Sosa, Rudy Nini Flores. Que creo que dirigió Cantora, ¿no? Claro, exacto. Tremendo, tremendo. Bueno, estaba toda la... Tremendo. Había mucha gente, digamos, en ese momento particular, no sé, Lorena Estudillo, había un bajista uruguayo que se me fue el nombre ahora, pero no sé, iba a tocar Hugo Fatoruso. Era un momento hermoso. En donde confluía el tango y el folclore todo el tiempo, ¿no? Estás nombrando artistas el folclore, el chamamé, claro, digamos, el folclore de las distintas partes de nuestro país, ¿no? Y artistas más under y artistas más reconocidos, las dos cosas. Entonces, de repente, y lo que tenía de lindo esa peña era que después armaba guitarreada. Entonces, era un lugar único e irrepetible. ¿Participabas o estabas como...? Yo era la moza que cantaba. La moza que cantaba. Una de las mozas que cantaba. Y sí, una vez que se supo, ya no podía decir nada. Sí, ¿Y qué cantabas? Y bueno, y cantaba canciones, no sé, de Cuchi Leguizamón, y ahí conocí a muchos compositores que bueno, después ya nos hicimos amigos y ahora en este momento de mi carrera en particular, es como que también luego de la maternidad fue como un momento en donde mi vida transcurrió por otros lados, pero... ¿Por dónde estás ahora? Pero bueno, ahora estoy volviendo un poquitito a elegir en dónde quiero estar. Sí. ¿En dónde quiero estar? Bueno, eso es parte de todo el recorrido y de las nuevas preguntas que me acompañan. Y así como me hiciste elegir los discos al principio, que tienen mucho que ver, ¿no? Con la historia de uno, cómo se construye uno a través de las escuchas. Me fui dando cuenta de eso, que mi papá es una persona que, si hay algo que le tengo que agradecer, es que él ha escuchado músicas que no son las más conocidas, porque ha buscado dar lugar, tiene un programa de radio que se llama Encuentro de Músicos, y ha buscado visibilizar las expresiones artísticas que no se difunden. Sí. Entonces, un poco por contexto, pero en realidad me doy cuenta que eso sí ya es algo mío, es que no quiero cantar las canciones, quiero cantar las canciones que a mí me representen un movimiento emocional real, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas canciones? Que son canciones que son principalmente de autores o compositores no tan conocidos, pero que hay algo de la letra, pero que hay algo de la música que me plantea un nivel de consistencia o de coherencia que yo siento que puedo ser atravesada por esa interpretación. Que la podés interpretar de una manera más, te la podés apropiar más. Exacto. Pero no me interesa, digamos, y eso, ¿no? Que eso lo hablaba con una amiga y le decía, me dice, bueno, pero tenés que cantar alguna que sepamos todos. Porque a las personas les gusta participar. Pues sí, es real que uno puede incluir alguna canción que sea un poquito más conocida, que también te pasen cosas con eso. Pero en este momento en particular también lo que siento es como que hay un montón de composiciones ya a esta edad no elijo gustarle a alguien, ¿no? A esta edad es como que siento que lo que más quiero hacer, guste a vos. Claro, y que lo que más quiero hacer es como ser consistente con lo que me pasa y con lo que puedo compartir. Sí. Después siento que hay espejos y los espejos se reflejarán. Ser consistente te referís a una coherencia. Claro, como no estar cantando una canción para que le guste al otro. Sí. Porque sería estar como un camaleón. Un espectáculo. Claro, el concepto por ahí de industria cultural es algo que lo respeto, pero no necesariamente es donde me siento identificada, porque siento que la música tiene otro valor.
tiene otra, no digo que esté mal, pero sí siento que, bueno, te toca o no te toca algo, ¿no? Después, si se hace masivo o no se hace masivo es otro tema. Sí, lo que estoy trabajando es en intentar dejar buenos registros de esas, de esta nueva etapa, porque sí me parece que en eso uno no puede querer lo que no se conoce, decía Atahualpa, y para conocer hoy uno tiene que entender que hay otras formas de consumir la información. Entonces digo, bueno, ese esfuercito sí lo voy a hacer, pero después esto de decir, bueno, miren, hay canciones nuevas que están buenísimas. Tengo esto para ofrecer, ¿no? Esto es lo que hoy a mí me atraviesa. Y cuando hablábamos recién del tango, de cómo apareció, después de la inundación, un amigo, que es Manu Angelini, hizo una composición que se llama Inundación, que es un tango, y me invitó a participar de una dinámica, de una canción que, bueno, fue arreglada en una orquesta, realmente hicieron un trabajo precioso. Sí, escuché. Y en ese acercamiento al tango fue como, che, yo estoy estudiando en el doctorado lo que es los comportamientos rítmicos. Cuando participé de esa grabación fue como darme cuenta de que en mi cantar, yo siento que hoy canto de otra manera cuando yo cantaba antes, ¿no? Entonces puedo firuletear y moverme por otros lados con mayor seguridad, pero hay cosas del género, del estilo, que tienen que tener determinadas características para respetar justamente el género. Entonces también fue como darme cuenta de que en el baile, en la danza, en el poner el cuerpo, el tango tiene otras cosas que no tienen ninguna otra danza. ¿Cómo qué? En el tango tenés en principio un abrazo que es flexible, que es con un otro, que es una co-construcción totalmente dinámica. Siempre vas a bailar con una persona distinta y es un baile totalmente distinto. Pero además también vos en la frase musical y en la frase del cuerpo en el espacio, mientras baila el tango, tenés una forma de distribuir el movimiento, una forma de llevar el movimiento que está muy relacionado con la escucha. Entonces, bailar es sentirlo, es sentir, ¿no? Es como llevar con el cuerpo, pero llevar con el cuerpo tuyo y el del otro, porque no es una danza que es muy del espacio compartido, ¿no? No es una bachata, que capaz que el espacio es como más cercano, pero es un arte que tiene cadencias, que tiene rubateos, que tiene... ¿Y qué pasa ahí con las letras, en el caso que las haya? ¿Qué te pasa a vos en el cuerpo con esas letras? No, hay letras que no. En ese sentido hay letras que no. Me gusta más el tango instrumental. ¿Para bailar o para escuchar? Las dos cosas. Bien, ¿y qué pasa? ¿Por qué? A ver. Sí, hay tangos que sí, que sí me gustan las letras. Claro. Que me parece que tienen mucho, que a pesar de que pasa el tiempo, tienen mucho de la vida. Sí, ¿no? sí, y aparte tenemos unos letristas impresionantes. Sí, totalmente. Después hay otros tangos que tienen letras que me parecen sumamente obsoletas, pero obsoletas en el sentido de que ha cambiado mucho la vida. Me pasa con el folclore también, ¿no? Como, no sé, de repente estar cantando algunas canciones, mejor dicho, darte cuenta que cantabas algunas canciones que cuando las volvés a escuchar la letra decís, che, no, es un montón, es un montón, pero es un montón hoy. En ese momento no acompañaban las preguntas que acompañan hoy. Entonces el contexto cambió, el sentido cambió, porque las preguntas cambiaron. Pero ¿no crees que aún hay que hacer más barrido? Sí. Sigue dando vueltas cosas que
Sí, los ¿no? movimientos, Que atrasan bastante. sí, ¿no? los movimientos son movimientos que nunca son se- movimientos radicales. Nunca son radicales, ¿no? Es como en, en donde yo estoy ahora trabajando, hay un grupo de trabajo en donde hay físicos y ellos trabajan con el concepto de entropía. Ah, La entropía es como viene de la segunda ley de la termodinámica. Ojalá que si me está escuchando algún físico le pido perdón si lo estoy explicando de forma pero errada. también lo ha utilizado la psicología sistémica, la entropía. Totalmente. Claro. Pero de alguna forma es como que mide la complejidad y el desorden de un sistema, ¿no? Entonces trata de comprender de qué manera dentro del desorden, dentro del caos, existe algún tipo Claro. de ley o de orden que permite discriminar dentro de ese fenómeno que aparentemente es desordenado. Sí, y creo que la Gestalt también Seguramente. ha agarrado cosas de la entropía de esa investigación. Y la vida es eso. Sí, ¿y qué pasa cómo te llevas con tus propias composiciones? ¿O cómo te has llevado? Y bueno, como todos tengo momentos en donde hay composiciones que me son más fáciles de mostrar o de compartir y hay otras composiciones que son muy íntimas y se quedan ahí. ¿Dónde se quedan ahí? Conmigo. en la esfera de lo íntimo, ¿no? ¿Estás hablando de la intimidad del texto o de la intimidad de otro tipo de cuestión? Del no sentir que está como para compartir. No la canción, sino yo con la canción. Ah, bien. Es Y en una algún relación. momento, es interesante, ¿y en algún momento te pasó que dijiste ahora sí? Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Qué permitía el ahora sí? ¿Qué cosas ocurrían que te hacían cambiar de opinión? A veces el tener la confianza entre lo que uno puede cantar y sostener desde el instrumento. Yo en realidad estuve siempre más acostumbrada a que me acompañen en la guitarra y yo cantar y tocar el bombo. En este momento... Que no es poco. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que después, en este momento en particular, estoy como en una entrega hacia la guitarra también. Sí, y hacer vos las dos cosas. Exactamente. Bien, ¿te gustaría ir por ahí? Estoy ahí. Estás ahí. Estoy en esa... ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa cuando tocas vos? Pasa que cuando te acompañan es más fácil porque estás como más focalizada en un instrumento en donde estoy más segura que es la voz. Cuando tengo que tocar y cantar, es una doble responsabilidad en donde en el instrumento vocal me siento muy segura y en el instrumento de la guitarra no, entonces todo este tiempo también me lo tomé un poquitito para foguearme con la guitarra porque es el instrumento también que elijo para acompañarme, ¿no? Bien. Y también elijo acompañarme en el sentido de que muchas veces la música que a mí me gusta, cuando tengo que compartirla, como no es tan conocida, es muy difícil compartir, decir, che, bueno, vamos a tocar esta canción y el otro no la conoce y es como tener la habilidad de acompañar una canción que no conoces, no es una habilidad muy, muy cotidiana tampoco. Entonces, es como, bueno, yo para compartir tengo que tener esta herramienta también. ¿Vos ¿no? notás que hay más dispersión cuando la persona no ha escuchado antes la canción y no la asocia o ya? ¿O puede pasar también que eso mismo sirva de curiosidad para ver, a ver, esto no lo conozco, y te genere una tensión? ¿Has observado eso, por ejemplo? No entendí la segunda parte. Claro, que al no conocer la canción, la persona presta atención. Sí, sí. Por ser nueva para su oído. Eso es lo que me gusta, Claro. de poder brindar algo que la persona no conozca. Lo que sí me pasa es que en esto de compartir, cuando vos tenés que tomar la posta de no solo de cantar, sino de tocar la guitarra, es una integración que yo la estoy transitando en este momento de una forma más linda,
pero que me Ajá. llevó un tiempo, Y es que lleva un tiempo, claro. porque por ahí me acostumbro más o a acompañar o a cantar. Ah, Y y cuando ahora, acompañabas, ¿a quién acompañabas? ¿O quiénes y acompañabas? en el ámbito clínico, a todos los pacientes, o Ajá. sea, toco, pero en el ámbito después de compartir y eso, empecé a acompañar a amigas cantoras, a Y vos, tocar, sí, yo tocar nada, y que otra persona cante. bien, Entonces, así yo bien, es re también bueno. ¿Y ahí qué te voy, pasaba? y es hermoso también. Es un ¿Cómo rol te que yo no ejercita la había, escucha, no? Eso. sí, y el estar en un rol que no estaba acostumbrada a estar, ¿no? Como, ¿Qué descubriste ahí? y que es un rol distinto, Pero de cosas tuyas, ¿qué pudiste descubrir? em, que me gustaba, que era parte de, Pero viste que, a a la ver, vez me incomodaba. viste que durante un tiempo yo escuchaba frases como, que es muy, en el tango se escuchaba mucho, el músico tiene que acompañar al cantor, era como una frase, ¿viste? Y yo creo que ambos tienen que acompañarse, No, sí, ¿no? sí, en ese Esto de la sentido sí, co-construcción, me sí, parece, porque viste que hay todo sí, a uno y dando vuelta como sí. que vos tenés que esperar a que, y en realidad el otro No, también te está no, esperando a vos, no, no. A mí o me gusta está más en una dinámica más en esa compartida. dinámica, por eso te Sí, sí. decía que pudiste descubrir dentro de esa dinámica vos teniendo ambos roles. No, eso que para mí así se comparte la música. Mm, Cantando o tocando es como, bueno, mm, compartimos mm, el tiempo, compartimos la frase, como mm. nos pegamos o nos distanciamos o nos sostenemos, pero Sí. estamos armando juntos. ¿Y qué pasa cuando es uno mismo el que arma las dos cosas? ¿No crees que también hay algo que no se parece a nada y que es único? Y Como sí, que vos mismo decís, yo decido cuándo sabes acompañarme. sabes a dónde vas. Pero también he tenido esa experiencia compartiendo con otros, que por eso yo estoy muy interesada en esto de, bueno, ¿por qué con algunas personas te entendés más en cómo te manejas en el espacio-tiempo y que capaz que no necesitas ni ensayar? ¿Me entendés? Como, vamos con esta, sí, vamos con esta. Y sale bárbaro, ¿Qué ¿entendés? respuesta tenés a esa pregunta? Yo puedo tener algunas hipótesis. ¿Vos por qué crees que eso Es que pasa? yo creo que digamos, la música es un fenómeno complejo que implica ajustes de muchas dimensiones y que las personas tenemos estimación, la habilidad de estimar eso de forma compartida. ¿Qué Y le que llamas estimar? estimar es como, de alguna manera, como tener la habilidad de entender la intención del otro en el momento que la tiene, Mirá qué interesante. ¿no? Viste que había un autor, Rivière, Ángel Rivière, que por ahí lo has leído, Sí. en neurociencia, que hablaba de un concepto muy interesante que es la mirada mental, lo que llamaba la mirada mental, que en el A caso ver, de los trastornos del desarrollo, muchas veces se decía que carecían de la mirada mental, que es como tratar de poder darnos cuenta de qué es lo que le pasa al otro y qué es lo que... No claro, desde la empatía, es un fenómeno más cognitivo exacto. que afectivo. Sí. Guarda porque para mí eso es algo también de ahora, que lo Mm. cognitivo y lo afectivo Juntos, está pegado, por o sea, supuesto. es imposible No hay que despegarlo. separarlos, sí, sí, por supuesto. Y el hecho que decís vos es Mm, totalmente la comunicación de lo no verbal, ¿no? mm, Como yo te contaba hoy de lo que es las técnicas corporales que nosotros teníamos, muchas veces era, mm. bueno, a ver, era una compañera moviéndose y la otra compañera en una dinámica de dos, imitando exactamente el mismo movimiento en tiempo y forma. Y otra técnica era eh, una persona moviéndose y la otra haciendo un movimiento complementario. Todo esto en el silencio. ¿Se le daba la consigna? Claro, claro. Otra consigna era una persona moviéndose y otra persona con un instrumento de percusión musicalizando el movimiento. Ujú. Entonces, estábamos todo el tiempo
ejercitando en el hacer, no en el pensar, en el hacer directamente, ajustando el curso del movimiento del otro con el tuyo. Entonces estás constantemente Conectado, exacto. ¿no? O Esa atentos. habilidad, exacto. Hay estudios musicológicos que hablan de que las personas que mejor ensamblan tienen mayor contacto visual entre músicos, justamente, o que adivinan como mejor las cadencias y los gestos. La Tienen como... anticipación. Exactamente. Nombraste algo que ya que, para ir terminando, quiero que lo aclaremos. Dijiste musicología. Vamos Sí. a hacer una diferencia entre musicoterapia y musicología, que también suele... Se suelen pegar. claro, se suelen confundir. Incluso la musicología es menos conocida aún. Sí. No sé cómo Como que es más... definirlo yo. Pero viste, claro, digo, la musicoterapia, bueno, estuvimos hablando de un montón, pero digo, no persigue, la musicología no necesariamente persigue fines terapéuticos, es más el estudio de la historia de la música. De la historia de la música y de las... sí, te diría de la antropología claro, mezclada con... cuando hablamos de historia va a incluir un montón de cuestiones, exacto, por supuesto, pero digo creo que si me escucha un musicólogo me mata. No, porque debe incluir muchas cosas más complejas. Sí, pero me refiero que no es utilizada la disciplina con fines terapéuticos, sino más bien investigativos. Totalmente, una cosa así. Totalmente. Bueno, ¿cómo te has sentido, Mariana? Muy cómoda. Me charlé todo. Me encanta. Muchas Bueno, gracias. ¿algo que quieras agregar? No, esto, el destinar el tiempo tuyo a poder visibilizar estas cosas, me parece muy valioso, necesario, y nada, agradecerte porque el tiempo y la escucha son valores y son lindas formas de compartir, así que nada, muchas gracias. Bueno. Y bueno, nada, me hiciste pensar en muchas cosas también, gracias. Es la idea, bueno, gracias a vos. Así que bueno, ya nos estaremos ahí orquestando en estas vidas. Totalmente. Bueno, Un placer. Un placer.